En el diario del cinéfilo del día de hoy incursionaremos en la nostalgia del cine latino, un cine que muchos mexicanos recordamos. El Cine Latino de la Ciudad de México fue inaugurado el 28 de abril de 1960 con el estreno de la película Salomón y la Reina de Saba, protagonizada por Yul Brynner y Gina Lollobrigida. La estupenda ubicación de esta sala cinematográfica en Paseo de la Reforma 296 la convirtió en un referente de nuestra urbe y en una de las sedes principales de la Muestra Internacional de Cine durante muchos años. Su capacidad original era cerca de 2.500 butacas. El Cine Latino contaba con 2 niveles, un lobby con vestíbulo frontal y un mural del artista Octavio Ríos. La imagen de un hombre sosteniendo el globo terráqueo donde se destacaba América Latina. En la última década del siglo pasado, el local fue dividido en 3 salas. Tiempo después, cerró sus puertas de manera definitiva. Finalmente demolido en 2009, aún se especula lo que sucederá en este espacio, pues los anuncios de la construcción de un rascacielos en su lugar no se han concretado. El cine latino no quedaba cerca de casa, así que la visita a esta majestuosa sala tenía que ser para alguna ocasión especial. Tal fue el caso de la 20ª Muestra Internacional de Cine, donde pude ver por primera vez la película Los Intocables de Untouchables de Brian De Palma. Una película con un personaje protagónico fuerte que es interpretado por Kevin Costner, pero que serían los personajes secundarios, tanto del parte del bien como de parte del mal, los que acabarían robándose la película. Robert De Niro como el temible Al Capone y, por otra parte, Sean Connery como un miembro del equipo de Los Intocables, justamente de Eliot Ness. Y bueno, hay escenas memorables de la película, como aquella terrible en la que en una reunión con sus secuaces Al Capone utiliza un bat de una manera verdaderamente despiadada y brutal, o qué decir de aquella secuencia que nos evoca un western cuando Eliot Ness y compañía a caballo cabalgan hacia la frontera canadiense para evitar el tráfico ilegal de alcohol hacia los Estados Unidos. Una película verdaderamente interesante. Los Intocables, dirigida por Brian De Palma, se estrenó en México en el Cine Latino Plus el 6 de diciembre de 1987 en el marco de la 20ª Muestra Internacional de Cine. Su estreno comercial sería hasta el 3 de marzo de 1988. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizaron uno de los romances más inolvidables de la historia del cine. A finales de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se estrenaba Casablanca en los Estados Unidos, una película, Roberto, que además de tener cierto aire muy claro propagandístico en contra de la Alemania nazi, narraba una historia de amor que se ha convertido en un clásico inolvidable. Sí, un romance, Carlos, que para muchos críticos de cine es considerada la película como una de las mejores películas románticas en la historia del cine. En los Estados Unidos, el American Film Institute ha hecho sus listas entrevistando a una serie de críticos de cine en los 90, ya en el año 2000. Y bueno, esta película queda como puntera en el tercero o segundo lugar como la película más importante de los Estados Unidos y también como la película romántica por excelencia. Una película que, si bien se ubica en el país de Marruecos durante 1941, antes inclusive de que los japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, bueno, nos está contando la historia de estos refugiados que están tratando de huir de Europa, están en su penúltimo paso en Marruecos, esperando poder llegar a Lisboa, si tienen los papeles correspondientes, y de Lisboa a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en esta ciudad? Todo, por cierto, filmado en estudio, nada es absolutamente en locación. ¿Qué es lo que sucede con estos personajes, Roberto? Bueno, sucede que son 2 personajes, que en este caso es Ilsa y el personaje de Bogart, que es Rick, que se reencuentran en Casablanca, y ellos han vivido en París en el momento de la intervención alemana en París en la Segunda Guerra Mundial. Se conocieron y tuvieron un romance tórrido, y el reencuentro es un reencuentro no desafortunado, pero sí difícil, porque finalmente uno de los dos, en ese momento estupendo de gran amor en París, uno de los dos se separó y dejó
verdad, desahuciado al otro, en este caso a Humphrey Bogart. Diría yo, romance tórrido e inconcluso, una historia que no termina de contarse y que después, cuando viene el reencuentro, resulta que han vivido una serie de sacrificios y que posiblemente, para que las cosas salgan bien a flote, no para ellos dos, sino para causas mayores que tienen que ver con la resistencia, que tienen que ver con el estar en contra del régimen nazi, seguirán funcionando de esa manera, ¿no? De una manera incompleta. Ahora, esta es una película que funciona a la perfección en términos narrativos. Es una película que pareciera logra concertar muy bien sus diferentes elementos, pero que en su momento fue muy difícil, Carlos, porque no tenían un guión previo. Día a día iban cambiando los diálogos, no sabían qué rol iban a asumir los personajes, pero la película está muy bien lograda. Es un magnífico artesano, Michael Curtiz, el director de Las aventuras de Robin Hood, del Halcón de los Mares, etc. Es una película en donde el movimiento de la cámara, por ejemplo, esos travelings, esos acercamientos de cámara que finalmente rematan en un close-up en el rostro bellísimo de Ingrid Bergman o de Humphrey Bogart, me parece que ahí están, yo creo, estos elementos, por otra parte, sabrosos de los diálogos. Los diálogos me parece que son formidables y algunos de ellos efectivamente pasan a la historia. Muchísimos han pasado a la historia del cine, un ritmo increíble que tiene esta película y además algo extra que tiene es que hay todo un reparto internacional de actores internacionales y de personajes internacionales que trabajan estupendamente bien en la película. Bueno, pues con este recuerdo de Casablanca, una cinta que hay que volver a visitar, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos en nuestro próximo episodio de Filmorama con cine, cine y más cine.